Después del colapso de Umbrella en 2003, muchos creyeron que la pesadilla había terminado, pero como en toda gran conspiración, los engranajes que movían los eventos más oscuros de la saga no se detuvieron, solo cambiaron de manos. Entre las sombras surgió una organización tan peligrosa como Umbrella, llamada La Familia, una fraternidad secreta con influencia global fundada por la poderosa familia Simmons. Su objetivo no era causar el caos, sino la dominación mediante el orden, un orden que ellos controlarían. Derek C. Simmons, actual líder de la organización, no era el villano arquetípico de la saga, era un hombre con un plan, unificar al mundo bajo una visión única, usando el miedo como catalizador. Para ello, necesitaba una herramienta capaz de doblegar gobiernos, destruir ciudades y resurgir como un salvador en el momento oportuno. Para esto, necesitaba algo nuevo, algo que pudiera evolucionar, y así nació el Virus C, un experimento de fusión sin precedentes. Simmons encomendó esta misión a la doctora Carla Radamés, una prodigio de la genética que obtuvo su doctorado a los 15 años. Radamés, brillante pero ambiciosa, trabajó en secreto durante años, combinando el virus progenitor, el virus T y el virus T Verónica. El resultado fue una cepa capaz de inducir mutaciones programadas, controlables o completamente caóticas, según la dosis, la cepa, el método de transmisión y la genética del huésped. Pero este proyecto escondía un propósito aún más oscuro. Simmons, obsesionado con la espía Ada Wong, ordenó a Carla desarrollar una cepa del virus que pudiera recrear perfectamente su figura. Tras más de 12.000 experimentos fallidos, Carla logró estabilizar una versión del virus que ofrecía la transformación física completa y habilidades mejoradas. Sin embargo, Simmons la traicionó y la inyectó con su propia cepa del virus, creyendo que su compatibilidad genética la transformaría en una versión ideal de Ada. El resultado fue una réplica física pero con la mente de Carla intacta. Humillada, robada de su identidad y convertida en una marioneta, Carla no solo juró venganza, sino que decidió llevar al virus C más allá de los planes de Simmons, porque si él quería control, ella traería al mundo el caos absoluto. Así, comenzó la expansión real del virus C, primero en pruebas controladas, como el incidente en la escuela Marhawa en Singapur, y luego con ataques masivos, como el desastre en Tal Oaks, donde varias lepóticas convirtieron a cientos en zombies en minutos. A partir de este punto, el virus C ya no era un experimento, era una amenaza global con múltiples cepas, múltiples aplicaciones y una capacidad de adaptación biológica que superaba cualquier otro virus conocido hasta ese punto. Esto es debido a que el virus C fue diseñado para ser el arma biológica definitiva, porque no dependía de un único método de infección. A diferencia del virus T, que se propagaba sobre todo por mordeduras y fluidos, el C podía adaptarse a diferentes medios de transmisión, podía ser inyectado directamente, transformando a los sujetos rápidamente, o dispersado en forma de aerosol, capaz de infectar a ciudades enteras en cuestión de minutos. Esta versatilidad lo convirtió en una herramienta tanto de control militar como de destrucción masiva, y eso era exactamente lo que Derek buscaba. Por esto, la inyección directa era la forma preferida en contextos controlados. Soldados y mercenarios infectados de esta manera se convertían en Yavos, una de las creaciones más características del virus. A diferencia de los zombies clásicos, los Yavos conservaban gran parte de su conciencia, eran capaces de hablar, comunicarse entre sí y emplear armas de fuego o tácticas de combate. El nombre Yavo, que en serbio significa demonio, refleja tanto su apariencia grotesca como la ferocidad que mostraban en batalla. El rasgo más interesante de los Yavo era su capacidad de mutar en respuesta al daño. Por ejemplo, cuando perdían un brazo, una pierna o incluso parte de la cara, el virus respondía de inmediato, generando tejido mutado en exceso, lo que regeneraba la extremidad, pero ahora como un apéndice monstruoso, con garras afiladas, extremidades insectoides, tentáculos óseos o armas orgánicas improvisadas. Este tipo de adaptabilidad los hacía altamente impredecibles y peligrosos. La otra forma de transmisión era más eficiente, la dispersión aérea. El virus podía almacenarse en cápsulas, bombas o incluso en el cuerpo de criaturas especialmente diseñadas para liberar gases que contenían el virus. La más icónica de estas fue la lepotitsa o lepótica, un arma bioorgánica o abo femenina y bastante grotesca, cuyo torso albergaba sacos repletos de gas viral azul. Con un solo estallido, podía contaminar áreas enteras, provocando la muerte instantánea de quienes lo inhalaban, transformándolos después en zombies. Estos zombies eran diferentes a los de Raccoon City, ya que conservaban un aspecto menos deteriorado, pero con piel decolorada, venas expuestas y un comportamiento rabioso. Aunque lentos y torpes, la gran cantidad de infectados creados en segundos hacía de cada ataque con lepotitsas un auténtico apocalipsis. Y como mencioné antes,
El desastre de Tall Oaks fue la prueba más clara. Cientos de ciudadanos se convirtieron en cadáveres ambulantes cuando varias lepóticas se colocaron estratégicamente por toda la ciudad, comenzando en la Universidad Ivy, donde estaba previsto que el presidente hablara. Pero antes de Tall Oaks ya se habían registrado brotes secretos. El incidente en la escuela Marhawa fue el primero en demostrar que el virus no era solo viable, sino prácticamente imparable sin una vacuna. Allí, bajo la manipulación de Carla Radames, una estudiante desesperada inyectó el virus a su amiga muerta, esperando devolverle la vida. En su lugar, dio origen a la primera lepotitsa conocida, que acabó desatando el caos en todo el complejo. El brote fue contenido con gran dificultad por la BSAA, pero no sin dejar una estela de muerte, y demostró que el virus C ya estaba listo. Si algo distinguía al virus C de sus predecesores, era su capacidad de forzar una metamorfosis programada, aunque la infección no siempre producía resultados inmediatos. En muchos casos, el huésped entraba en un estado febril y convulso, hasta que el propio cuerpo comenzaba a excretar una sustancia orgánica viscosa. En cuestión de segundos, esta sustancia se solidificaba, encerrando al individuo en una especie de capullo biológico. A este fenómeno se le llamó la fase crisálida, y era el preludio de una transformación. Dentro de este capullo, el virus reorganizaba por completo la estructura celular del huésped. El ADN se reescribía a gran velocidad, forzando un proceso de evolución violenta. Cuando el capullo se rompía, lo que emergía rara vez conservaba un rostro humano. La criatura resultante solía ser monstruosa y agresiva. Uno de los primeros ejemplos fue el Napat, un mutante corpulento cuya piel se endurecía hasta adquirir una apariencia rocosa. Sus músculos y huesos se transformaban en una coraza viva que lo hacía prácticamente invulnerable a armas ligeras. Su lentitud era compensada con una fuerza bruta, capaz de destrozar paredes y aplastar enemigos en segundos. La única forma de neutralizar un Napat era mediante explosivos o disparos concentrados en las pocas áreas donde su piel no había terminado de osificarse. Estas criaturas funcionaban como tanques de asalto biológicos, perfectos para cerrar calles o romper barricadas. Más aterradores en otro sentido eran los Mesets, criaturas surgidas de crisálidas que combinaban rasgos de aves y arácnidos. Tenían las alas oscuras y membranosas, patas insectoides y un comportamiento errático que los hacía difíciles de rastrear. Desde posiciones elevadas, podían lanzarse sobre sus víctimas, desgarrarlas y desaparecer de nuevo en el aire. Aunque no eran tan resistentes como los Napat, compensaban con su agilidad y la capacidad de operar en enjambres, sembrando confusión en sus víctimas. El virus también podía producir monstruos de carácter más especializado. El caso de Lilucija es quizás el más perturbador. Sorprendentemente nacida de un huésped humano, esta criatura similar a una serpiente adquirió la habilidad de volverse casi invisible. Su piel secretaba una sustancia que refractaba la luz, difuminando la silueta hasta el punto de hacerla imperceptible salvo por leves distorsiones en el entorno. La Lilucija generaba paranoia en sus presas, ya que los soldados nunca sabían desde dónde iba a atacar. Su debilidad residía en el momento del ataque, cuando al abrir su mandíbula repleta de colmillos, el camuflaje se rompía y dejaba expuesto su interior. Uno de los casos más trágicos y humanos en torno al virus C fue la transformación de Deborah Harper, hermana menor de la agente Elena Harper, usada como sujeto de prueba en experimentos clandestinos de la familia. Deborah fue infectada con una cepa específica del virus, no para convertirla en un arma de combate, sino para estudiar su comportamiento bajo una mutación controlada. El resultado fue una criatura que en apariencia conservaba parte de su forma humana, pero con piel pálida, venas marcadas y una textura brillante que la hacía parecer hecha de porcelana húmeda. Sin embargo, de su espalda emergieron múltiples apéndices segmentados, similares a patas de araña, que podía extender y retraer para atacar. Aunque no perdió del todo su forma, su humanidad ya no estaba allí. Solo quedaban reflejos de lo que alguna vez fue, y derrotarla no fue solo una tarea física para Elena, sino una herida emocional imposible de cerrar. La diversidad de estas mutaciones demostraba que el virus C no actuaba con un patrón único. Cada crisálida representaba una especie de lotería genética, donde el resultado dependía de la biología del huésped, la cantidad del virus inyectado y hasta el ambiente en el que se encontraba. Lo que en un individuo generaba un Napat, en otro podía producir una aberración completamente distinta. Por esto, este mecanismo de crisálida hacía del virus C algo mucho más peligroso que el virus T, porque ya no se trataba de simples zombies o de mutaciones degenerativas, se trataba de una herramienta biológica capaz de diseñar armas adaptativas en tiempo real, monstruos que podían desplegarse en diferentes entornos y cumplir funciones específicas en el campo de batalla. Sin embargo, si los Yavos y las crisálidas demostraban la versatilidad del virus C en el terreno táctico, los Avos colosales revelaban su faceta más brutal y espectacular.
Estas creaciones servían como armas de terror, desplegadas para aplastar ejércitos enteros y doblegar ciudades con su sola presencia. Entre ellas destacan el Ogroman, el Brazak, el Ubisbo y el incansable Ustanak. El Ogroman era la versión del gigante de Resident Evil 6, con cerca de 9 metros de altura y una musculatura grotescamente hipertrofiada. Estos gigantes fueron utilizados como armas de asalto en entornos urbanos, capaces de destruir edificios con sus puños y lanzar vehículos como proyectiles. Su mera aparición bastaba para sembrar el pánico. Su debilidad, sin embargo, estaba vinculada a un arnés metálico implantado en su espalda, un extraño mecanismo que parecía estar conectado a sus órganos vitales. Al tirar de este dispositivo, se exponían tejidos blandos que podían ser atacados con armamento pesado. A pesar de esto, enfrentarse a un Ogroman era casi siempre una misión suicida. En un terreno completamente distinto, se encontraba el Brazak, una criatura acuática que Leon S. Kennedy y Elena Harper encontraron bajo la catedral de Tall Oaks. Su cuerpo, adaptado al medio submarino, parecía inspirado en tiburones toro, pero completamente mutado por el virus. Carecía de una visión convencional, lo que lo volvía aún más peligroso, pues cazaba a través de otro sistema sensorial, probablemente electropercepción, como algunos de los otros depredadores marinos. Su arma principal era una lengua extensible recubierta de espinas óseas, capaces de atrapar a sus víctimas a distancia y arrastrarlas dentro de su mandíbula. El Ubisbo, cuyo nombre en serbio significa asesinato, era un ejemplo claro de la creatividad grotesca del virus C. Este abo mantenía una forma humanoide, pero su piel rojiza, musculatura expuesta y huesos a la vista le daban un aspecto horrible. Su rasgo más aterrador era su brazo derecho, una mutación orgánica en forma de motosierra, compuesta por segmentos afilados que giraban como cuchillas. Lo más perturbador es que órganos vitales como el corazón parecían estar integrados en este apéndice, sugiriendo que la propia anatomía del Ubisbo se había reorganizado para limitar a su arma. Resistía descargas eléctricas, explosiones y fuego constante, y aún así continuaba avanzando. Fue necesaria la fuerza de un helicóptero para destrozarlo con sus hélices y acabar con él definitivamente. Pero de todas las armas biorgánicas creadas con el virus C, ninguna simbolizó mejor la obsesión por la caza y la persecución que el Ustanak, conocido como el sucesor espiritual de Némesis. Su nombre significa levantamiento o insurrección. De origen humano, pero extensamente modificado con cirugías e implantes cibernéticos, esta criatura era básicamente un arsenal viviente. Su brazo derecho había sido reemplazado por un soporte mecánico capaz de adaptarse a múltiples armas, como una garra hidráulica, un taladro, un lanzagranadas y hasta cañones. Equipado con un sistema de rastreo, el Ustanak no descansaba, no razonaba y solo perseguía su objetivo hasta completar su misión. Su lealtad a Carla Radames era absoluta, funcionando como su sombra, su verdugo y su guardián. A diferencia de otros abos, el Ustanak demostraba un grado de inteligencia estratégica, analizando el comportamiento de sus presas y cambiando de táctica sobre la marcha. Para Jake Muller y Sherry Birkin, enfrentarlo significó meses de persecución incansable, desde campos de batalla hasta fábricas y laboratorios. Incluso tras sufrir amputaciones y explosiones directas, el Ustanak seguía avanzando, tan implacable como el mismo Némesis. Y al final, ni siquiera el calor de una fundición y el fuego de una explosión pudieron poner fin a su existencia. Solo cuando los protagonistas usaron la vieja confiable Magnum fue que pudieron derrotarlo, cerrando el ciclo de uno de los cazadores más duros y temibles jamás creados. Estas armas bioorgánicas representaban el lado más extremo del virus C, criaturas que no necesitaban sutileza porque estaban diseñadas para inspirar el miedo y la destrucción absoluta. En la tierra, el agua o el aire, el virus C probaba que podía moldear al ser humano en cualquier dirección, transformando cuerpos en armas vivientes. Si las crisálidas y los avos colosales eran la prueba del potencial destructivo del virus C, el proyecto AOS representó su culminación. Fue concebido como la obra maestra de Carla Radames, un arma de destrucción masiva diseñada desde cero, en un laboratorio submarino oculto en el mar de China. A diferencia de los otros monstruos, AO no era un simple humano mutado, fue una ingeniería biológica pura, un organismo creado con un propósito programado desde su nacimiento. La criatura combinaba rasgos humanoides con características cefalópodas. Su cuerpo estaba cubierto de una piel pálida y viscosa, mientras que de su torso y abdomen emergían tentáculos capaces de propagar el virus. El diseño de AOS no era fortuito, su función era liberar el virus C en forma gaseosa a través de su cuerpo. Una sola aparición de esta entidad en la superficie habría bastado para provocar una pandemia mundial. Carla había creado literalmente un apocalipsis viviente. Pero su plan nunca llegó a completarse. Tras la caída de la propia Radames y el caos en el laboratorio submarino, AOS despertó prematuramente. En ese momento,
Los agentes de la BSAA, Chris Redfield y Pierce Evans, se enfrentaron a él en una de las batallas más desesperadas de la saga. La criatura demostró una resistencia extraordinaria, regeneración acelerada y la capacidad de adaptarse incluso bajo la presión extrema. El combate contra Aos marcó también el destino trágico de Pierce Evans, ya que durante la batalla, el joven soldado perdió un brazo. Sin otra opción, tomó una decisión desesperada: inyectarse con el virus C para regenerar la extremidad y continuar luchando. La mutación, en lugar de infectarlo de inmediato, le otorgó una nueva arma, un brazo bioeléctrico capaz de canalizar y liberar descargas eléctricas. Con este poder, Pierce ayudó a Chris a acabar con Aos antes de que alcanzara la superficie. Sin embargo, él sabía que su destino estaba sellado. Consciente de que el virus terminaría por consumirlo, Pierce eligió quedarse en la base que colapsaba, sacrificándose para salvar al mundo y a su capitán. Su acto heroico se convirtió en uno de los momentos más memorables y dolorosos de la historia de la BSAA y dejó en Chris una gran herida emocional. Mientras tanto, en el otro frente, el propio Derek C. Simons se convirtió en el ejemplo perfecto del destino que aguarda a quienes confían ciegamente en el poder del virus. Después de ser traicionado e infectado con una cepa mejorada por Carla, Simons sufrió una cadena de mutaciones grotescas. Primero, adquirió una forma similar a la de un perro gigante. Luego, evolucionó hacia una monstruosidad semejante a un dinosaurio, y finalmente terminó convertido en un insecto alado de proporciones gigantescas, similar a una gran mosca. Aunque mantenía su nivel de inteligencia en las primeras fases, con cada transformación perdía más y más de su humanidad. Al final, no quedó nada del hombre que buscaba controlar al mundo, solo un monstruo devorado por su propia ambición. La caída de Simons simbolizó también el colapso de la familia, la organización que había manejado los hilos en la sombra durante siglos. Sin su líder, su influencia se desmoronó, y con ella se derrumbaron los planes de control global a través del bioterrorismo. Carla, por su parte, encontró un destino igual de trágico. Después de ser herida de muerte, activó su propia cepa mejorada del virus, transformándose en una masa amorfa y viscosa, perdiendo toda identidad. Su obsesión con Ada Wong terminó consumiéndola por completo. Así, el virus C demostró su naturaleza contradictoria. Había sido concebido como una herramienta de control, pero terminó representando lo opuesto, un caos incontrolable que destruiría tanto a sus víctimas como a sus creadores. Ni Simons, ni Carla, ni siquiera la familia, pudieron dominar al monstruo que habían creado. Sin embargo, en medio del caos que desató el virus en todo el mundo, desde Edonia hasta Tall Oaks y Langshan, surgió una figura inesperada: Jake Muller, el hijo ilegítimo de Albert Wesker. Mercenario de oficio, Jake había vivido sin conocer el peso de su linaje, hasta que descubrió que en su sangre se encontraba la clave para salvar a la humanidad de este nuevo virus. A diferencia de todos los demás, Jake no se infectaba. Su genética, marcada por las alteraciones heredadas de Wesker, le otorgaba una inmunidad natural al virus C. Su cuerpo no solo resistía la infección, sino que producía anticuerpos capaces de neutralizarlo. Esto lo convertía en el recurso más valioso de la guerra biológica que estaba en curso, y en el blanco principal de Carla Radames, quien quería utilizar su sangre para perfeccionar aún más el virus. Para ella, Jake era la llave para crear una versión definitiva que permitiría a los infectados controlar sus mutaciones a voluntad. Durante los ataques en Edonia, Jake luchó junto a Sherry Birkin, quien lo protegió al descubrir el valor de su sangre. Juntos, se enfrentaron a incontables hordas de Yavos y sobre todo al implacable Ustanak, quien los persiguió durante meses. Al final, Jake comprendió que no podía escapar de su destino, y aceptó que su sangre sería utilizada para algo más grande que él. Fue gracias a sus anticuerpos que las agencias internacionales lograron desarrollar la vacuna antivirus C a finales de 2013. Esta vacuna funcionaba de manera preventiva al administrarse antes de la exposición. El cuerpo generaba defensas que bloqueaban al virus en cuanto entraba. Sin embargo, no era una cura milagrosa. En individuos ya infectados, especialmente en etapas avanzadas donde las crisálidas habían comenzado, la vacuna resultaba inútil. Aún así, fue suficiente para frenar el avance de la catástrofe y contener los brotes más graves. Sin Jake, el mundo habría quedado condenado. Pero como mencioné antes, el precio sin embargo fue alto. El sacrificio de Pierce Evans dejó una cicatriz profunda en Chris Redfield, quien tras la misión cayó en una espiral de depresión y alcoholismo. La pérdida de un compañero tan leal lo persiguió durante años, recordándole que ninguna victoria contra el bioterrorismo llegaba sin costo. Para Sherry Birkin, en cambio, los eventos consolidaron su rol como agente del DSO, o División de Operaciones de Seguridad, pero también la ataron al destino de Jake, a quien eligió proteger, incluso después de que él decidiera desaparecer, para evitar convertirse en un peón de gobiernos y corporaciones. Leon S. Kennedy y Helena Harper
sobrevivieron a este nuevo infierno, pero quedaron marcados por la magnitud de la destrucción y por la certeza de que cada brote superaría el anterior. Ada Wong, por su parte, enfrentó una pesadilla personal al ver cómo Carla Radames había construido una identidad en torno a ella, obsesionada hasta el extremo de querer robarle su rostro y su vida. Aunque el legado del virus C fue devastador, con miles de muertos, ciudades enteras reducidas a ruinas y un nuevo capítulo en la historia del bioterrorismo, también dejaron algo más inquietante: la demostración de que la biología podía ser manipulada hasta el punto de crear mutaciones programadas, armas vivientes que se adaptaban a las necesidades del conflicto, cosa que se había estado buscando desde hace tiempo. Aunque la amenaza inmediata fue neutralizada, los rumores de muestras filtradas al mercado negro dejaron claro que el conocimiento de cómo crear este virus no había sido enterrado del todo. En la línea temporal de Resident Evil, el virus C representó la culminación de décadas de investigación viral, la unión de la ciencia, la ambición y la locura humana. También fue el último gran brote global, antes del surgimiento de Blue Umbrella y los eventos más contenidos, pero igual de perturbadores de Resident Evil 7 y Village, los cuales pronto estaré cubriendo. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.